Agus, bienvenido, muchísimas gracias por coparte a compartir y a tener esta charla. ¿Cómo andamos? A ti, muchas gracias. Todo muy bien, la verdad. Me alegro, me Acá alegro. andamos. Bueno, cuando vi las cifras de los suicidios masculinos, que era el tema que venimos a tratar hoy, me pareció que era un tema, aunque delicado, muy interesante para hablar. Y para dar un contexto a los oyentes, quiero decir un dato, que es que entre 1990 y 2019 se produjeron 85.189 muertes por suicidio en la Argentina y casi el 80% correspondía a los hombres. O sea, 3,8 suicidios de hombres por cada mujer. Y acá me imagino que debe haber varios factores involucrados y bueno, vos debes saber más que yo, obviamente. ¿Qué te llevó a investigar sobre este tema? Antes que nada, sí. Los hombres siempre, digamos que siempre constituyen un mayor número que las mujeres. Y a veces no es saber más, sino cuestionarse más. Y ahí en lo que me preguntabas de cómo empecé, pues básicamente, en realidad, los artículos que vos leíste, por los que me enviaste el mensaje, Mm, iban a ser mi tesis en un principio. Lo que pasa es que una cosa llevó a otra, no tenía tiempo, estaba trabajando, estaba haciendo otras cosas, estaba en voluntariados, que ya hablaremos de eso también, y su mm, vínculo, y opté por terminar publicándolos de manera separada, como tres artículos y uno de más información con entrevistas, ahí en sí. ResearchGate. Vi que había Y todo comenzó, un laburo importante, o sea, vi que metiste entrevistados, todo, y que había bastante como congruencia en las respuestas de todos. Eso era lo que más me impactó, independientemente de la generación y etcétera. Así que muy bueno eso. gracias porque lo sufrí bastante. Como todo tesis se sufre, con todos los sesgos y todo lo que uno va escribiendo. Es Pero tedioso. sí, sí. Y digamos que el interés, digamos que como hombre, por así decirlo, y teniendo en cuenta de que yo dejé Argentina en el 2019, de ahí me fui a Dublín y de Dublín me vine a España, Mm, que en realidad llegué acá a finales de enero. Con las cosas que leía, los voluntariados en los que estuve, las cosas que escuchaba a veces, como que empecé a tener un poco de intriga, por así decirlo, como una cuestión de por qué son tantos números y por qué nadie dice nada, mm, por qué en muchas ocasiones se critican ciertas cosas y nadie dice nada. Tanto que hablamos de empatía a veces y de ponernos en lugar del otro, pero que en muchas ocasiones no lo hacemos. Y digamos que así fue comenzando todo un poco lo que fue. Y en la universidad tuvimos dos secciones diferentes de tesis, por así decirlo, y como que en una comencé con esa idea sobre los hombres en la sociedad, y en la segunda fue donde terminé de escribir, digamos, lo que fue la pregunta clave de qué está pasando con los hombres en América Latina y su relación con el suicidio. claro, porque fue particularmente en América Latina. O sea, vos elegiste esta región, si bien entiendo, porque la tendencia de los suicidios es ascendente, ¿verdad? Sí, convengamos que, por ejemplo, acá en Europa es igual. O sea, los hombres presentan el mayor número de suicidios. Por Terminé mucho. eligiendo América, sí, terminé eligiendo América Latina. En parte, voy a suponer de manera subconsciente, por decir, soy argentino, eh, como una parte de decir extraño mi casa estando en Europa. Mm, Y por otro lado, porque lo quería hacer aún más específica. Y porque, digamos, quería saber qué estaba pasando en Argentina, en nuestra casa, por así decirlo. obvio. Y bueno, entonces hablemos un poco de lo que estuviste investigando, de los factores contribuyentes, y empezando veo que mencionas mucho los estereotipos masculinos construidos. ¿Qué rol crees que juegan los estereotipos masculinos en esto, en el riesgo del suicidio? ¿Y cuáles son esos estereotipos? Sí, sí, digamos que en lo que son esos cuatro archivos, considero que hay ciertos puntos clave que son más abarcativos, y uno es lo que mencionas, la parte social, la parte externa, que son los estereotipos. Y esos estereotipos, por ejemplo,
para ya asociarlo con situaciones, ejemplos o lo que consumimos al día a día, es el típico héroe, el típico hombre que que tiene que salvar el mundo, que tiene ciertos rasgos, cierta personalidad, y que lo consumimos constantemente mediante películas, que cuando vemos un anuncio vemos a un hombre que está, digamos, muy fuerte o muy bello. Y por otro lado, también ideas que vienen de nuestros abuelos y sus padres y sus padres y sus padres y así sucesivamente, de que el hombre tiene que ser el proveedor, de que el hombre tiene que ser el que produce, y que en muchos Mm, casos no es algo, por así decirlo, que la sociedad quiera atacar, sino que son ideas o posiciones que los hombres han adoptado durante la historia claro. y que nunca se cuestionaron, digamos. Bueno, cuestionaron. Hoy en día uno de los títulos en uno de los artículos es sobre la destrucción en lugar de construcción de la masculinidad. Que Mm. en lugar de proponer nuevos lugares, creamos más etiquetas, por así decirlo. ¿A qué te referís Tenemos con estos, eso? me refiero a que con estos estereotipos creamos etiquetas de que el Sí. hombre tiene que ser de tal manera. Pero en lugar de ofrecer un lugar en lugar de ofrecer espacios donde el hombre pueda, digamos, abrirse, pueda explorar qué es lo que le gusta, qué es no, lo que no le gusta, creamos diferentes masculinidades, por así decirlo, que terminan siendo otras etiquetas. Ponemos una Ok. caja, tenemos una caja con ciertas paredes, digamos, que son una influencia sobre nuestro comportamiento y nuestras ideas. Decimos que esa caja está mal. Y en lugar de abrir la Esa es la caja, caja creada por la sociedad, digamos. sí, digamos Pero hay una sociedad, pero tensión también tema así, de historia. porque sí, porque también, como hablar de sociedad en cuestiones como en un término abstracto, es difícil porque al final nosotros contribuimos a eso, a esa dinámica de la sociedad. Y esto de que el hombre tenga que ser el proveedor, en algún punto también el hombre quiere ser el proveedor, pero capaz cuando no Sí, puede lograr eso, ahí es cuando se da esta problemática. Porque no creo que solo sea algo impuesto, capaz viene de ambos lados. Es un deseo del hombre de sentirse valioso, pero también esa presión externa. Entonces es más complicado todavía. 100%. Toda esta idea viene de años atrás también, a la época de cazar, donde también algo que hay que entender es la psicología y también la biología del hombre, ¿no? La forma en que nuestro cerebro funciona y nuestro Eh, comportamiento. A ver, ¿me puedes Por, hablar un ej- poquito de cómo repercute la biología? por ejemplo, el cerebro del hombre es más grande que el de la mujer, Mm. pero no está tan bien conectado. Y nosotros, el hombre tiende a ser más impulsivo. También imagínate hace décadas y décadas atrás, cuando era el hombre que tenía que ir a cazar. Ante el mínimo ruido de algún cazador, el hombre no puede pensar, tiene que reaccionar. Y es por eso que Mm. tendemos a ser más impulsivos. También la conducta antisocial. La conducta antisocial en el hombre es diferente que en la mujer. Cuando vos ves dos hombres discutiendo, va a llegar un punto en el que o se arreglan o pasan a la parte física. El hombre es más físico. La Mm. mujer no. La mujer va por otras vías, por así decirlo. Sí, quizá Y tenemos lo menos herramientas, ¿o no? Menos herramientas para lidiar con los problemas internos de cada uno. sí, podríamos decir que esas herramientas que vos mencionas en su momento fueron útiles, pero capaz que hoy en día, que vivimos en una en un mundo más seguro, por así decirlo, que no tenemos que ir a cazar, estamos un poco obsoletos de ese lado. Y justo lo que vos mencionas, el cerebro de la mujer, a pesar de que en tamaño es más pequeño, está mucho mejor conectado. Pensá, por ejemplo, que la mujer es la que se quedaba cuidando a los Habla de los hijos. Sigue hemisferios, ¿o cuidando. no? Del hemisferio Sí, derecho y del izquierdo. Ok. sí. Pensá, por ejemplo, que la mujer era la que recolectaba frutos. Entonces, Mm. no sé si viste ese meme de que dice, aparecen colores y el hombre dice rojo, azul, verde. Y la mujer en el rojo ve cuatro colores distintos. En el azul, cinco colores distintos. Son Mm. diferentes capacidades atención al detalle también, por ejemplo. Y algo muy bueno de la mujer es que
ellas saben o no saben, tienen una capacidad mucho mejor que el hombre para crear vínculos de soporte. Mm, El hombre por ese lado no. Y eso es algo que se nota mucho hoy en día y que es una también de las principales razones por las cuales los que hombres repercute. tienden a... Sí, Me interesa profundizar un poco en eso. Vos decís la capacidad de crear vínculos afectivos donde uno se sienta cómodo para expresar los problemas que está transitando y, o sea, va por ese lado la cosa o no. sí, por ejemplo, a los hombres no se nos enseña mucho cómo expresar emociones. No se nos permite mucho, por así decirlo, llorar. Todas las emociones que etiquetamos como negativas, que en Mm, realidad no son ni positivas ni negativas, son emociones. son emociones, en Todos, fin. todos lloramos, todos nos asustamos. No se nos permite experimentarlas de la misma manera. Se nos dice de reprimirlas para no mostrar esa debilidad. No sé si, por ejemplo, yo vengo también de que hacía mucho deporte y también en varias ocasiones en el deporte, en ese contexto, es de no demostres tu debilidad al adversario. Como que, y eso me lo enseñaron también de chiquito. Y eso es algo que, aunque no parezca, se va quedando con vos. Sí, Entonces sí, tenés como sí. una combinación de esa parte y otra vez voy a la parte de nuevo. Los hombres no se expresan de la misma manera. Tienen diferentes que las mujeres. Y eso es algo que en uno de los em, en una de las entrevistas un profesional, un psicólogo, también había mencionado que no se ha profundizado en la masculinidad, por ejemplo, en cómo funciona y cómo se expresa, Mm. y cómo por culpa de eso no somos capaces de reflexionar en crear lugares para que el hombre pueda expresarse. Mira, te doy un ejemplo por ahí un poco más visual. En Australia se hizo un estudio en el que querían combatir, digamos, con la depresión masculina. Entonces lo que hicieron fue crear un lugar, imagínate un galpón gigante, y querían poner a hombres uno enfrente del otro para que hablen. No funcionó. Sacaron todo. Para que ¿Qué hablen de sus hicieron? problemas entre ellos. Claro, no estaban acostumbrados, así que no sabían cómo hacerlo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ¿quién tiene algo para arreglar o algo así? Y uno dijo, bueno, yo tengo ponele, un triciclo que tengo que arreglar de mi hijo, no sé qué. Lo trajeron y entre todos empezaron como a arreglarlo así. Y de esa forma, mientras lo hacían, bueno, qué tal tu casa? ¿Qué tal todo con tu mujer? Y es un poco en nuestra forma de hacer las cosas, ni Sí, siquiera sí. de mirarnos de frente. Y a mí me pasó mucho en el Sí, trabajo, hablamos de estar haciendo costado los cosas. hombres. Es re loco eso. Yo me di Sí, cuenta hace poco y no lo puedo dejar de ver ahora. Charlo con un amigo, estoy hombro con hombro. Y las chicas hablan de sí, frente, sí. ¿viste? Es muy Para loco. nosotros nos Ahora, cuesta. sí, sí, sí. Les voy a dejar esta imagen en la cabeza a todos los que escuchan y no lo van a poder dejar de notar ahora. Que los Sí, hombres sí, hablan de costado y las chicas de frente. Una vez escuché a un entrevistador que hablaba de esto también y hablaba de cómo esta cuestión que decís de investigar más el qué subyace detrás de la psicología del hombre para abarcar el problema, digamos, para ver cómo abarcarlo. Porque si, como mencionaste lo del estudio, a unas mujeres que quizás si las ponían en ese galpón y las ponían a charlar entre sí, probablemente sí se entendían, sí se comprendían, son las dinámicas a las que están acostumbradas. Los hombres quizás estamos, no sé, talando madera 2 horas y con uno al lado, y de esa manera sí logramos largar un poco lo que hay dentro. Que también viene un poco de la mano esto de la utilidad que dijimos antes. sí. Sí, es súper interesante. O sea que sí que se requiere más investigación sobre la psicología del hombre. Sí, inclusive no sé si cuando vas a un gimnasio, los Mm, únicos que hablan o que por ahí los ves que hacen dos ejercicios y siguen hablando y hablando, son los hombres. Uno se pone a hablar mientras el otro se pone a hacer un ejercicio y así sucesivamente. Y cuando los mm, escuchás hablar, hablan de cosas que decís, estaría bueno que se pongan a hablar de eso, pero tomando un café, se ponen a hablar de cómo le va en la universidad, de qué tal la vida, mm. cómo va con la novia y cosas así. Pero sí, sí, y es justo lo que mencionas. Por ejemplo, una de las razones por la cual me gustó mucho esto y digo, sí lo quiero hacer, es porque muchas veces esto es
la forma en que yo lo veo. Si nosotros decimos, bueno, los hombres somos de tal manera o nos falta otra cosa, como que se tiende a ver como un ataque a veces, o que queremos atacar el resto, o que dejamos de lado todo el resto, en lugar de preguntarnos o en lugar de crear espacios para reflexionar. Vos decís que Como que a siente como veces un tratamos, ataque el espacio de vulnerabilidad. sí, como que en ocasiones, por ejemplo, considero que al querer profundizar más, por ejemplo, en temas como esto, que tienden a ser muy delicados, eh, a veces se hace para buscar ya con un fin, por así decirlo, cuando en realidad estos espacios deberían ser más reflexivos. Capaz que Mm, de, por ejemplo, de toda esta entrevista, no vamos a tener los factores de por qué los hombres se suicidan. Yo escribí no sé cuántas páginas de los diferentes factores, pero eso no significa que eso siempre va a ser así. mm. El punto de todo esto es crear espacios reflectivos. Y Sí, eso ponerlo para sobre mí la es lo que mesa. falta. Exactamente. Para mí eso es lo que falta, más que Mm, nada. Porque te podría dar un libro de eso. Hay muchísimos libros, por ejemplo, de cómo funciona la mente humana del hombre y la mujer. Pero en lugar de mm. decir que esto es así, y esto es de otra forma, para mí lo que hace falta son más puntos reflexivos. Sí, definitivamente. Lo que me pareció interesante, porque yo pensé lo mismo, también porque vos lo Mm. mencionabas, em, esta cuestión de que mencionás en uno de tus artículos, que había otros autores que charlaban sobre esto también, que era como el suicidio por copia, algo así. Sí, el Y copycat. exacto. Y yo noté que no se habla de este tema en los medios masivos de comunicación, y por eso en parte quise yo como hablar de esto, pero al mismo tiempo es complicado esto de que los medios no lo hablen, pero se debería hablar más, pero al mismo tiempo, si lo hablan de tal manera, genera este efecto de copio entre los suicidios. ¿Cómo crees que se podría lidiar con este problema, tensión? En uno de los artículos hay un estudio que un grupo de chicos se trató de comunicar con ciertos diarios y revistas porque todos deben seguir ciertas leyes a la hora de publicar, por ejemplo, un suicidio o temas relacionados. Es muy delicado, es muy cierto por cómo lo decís, por el tema de que si vos mencionas cómo se hizo, eso puede ser visto como dar instrucciones. Hubo un caso, me acuerdo, creo que fue mientras estaba escribiendo el artículo, o hace muchos años y lo recordé escribiendo el artículo. Yo que encontré una noticia sobre una pareja que se suicidó de tal forma, y recuerdo que cuando le quise leer de nuevo había desaparecido. Y cuando empecé a buscar por qué, fue porque a partir de esa noticia muchos habían hecho lo mismo. Mm. Y todo esto hay un libro de Goethe, creo que se pronuncia, que se llama Las penas del joven Werder, que es Ah, una lo novela mencionás. sí, que fue muy famosa en su momento, a tal punto de que todo el mundo iba vestido igual. Tipo, básicamente Werder era una superestrella, que todo el mundo lo copia, todo el mundo quiere ser él y así, pero en literatura. Y al final, bueno, se termina suicidando por amor, por así decirlo, tipo Romeo y Julieta, y hubo una masa de suicidios que por culpa de eso quisieron prohibir el libro, que ahora se puede comprar tranquilamente. Mm. Pero sí es todo un tema y considero que muchas veces, que para mí es el problema principal, no es las leyes o los límites que uno ponga o que existan, sino el motivo, que hay muchas veces que quieren utilizar estas noticias más como marketing que como para ayudar al resto, por así decirlo. Y yo creo que ahí está el problema principal, que esa sería la pregunta, ¿cómo hacer para publicar algo así de tal manera que en lugar de incitar a otros, te ayude a que Pedir una persona ayuda. que se esté sintiendo así, claro, pueda pedir ayuda? Como por ejemplo, no sé, conectarlo con alguna publicación de si te sentís igual, llama a tal número o tal cosa. Es Sí, un tema sí. complicado que maneja ya una parte legal de la que
digamos, no tenemos mucha idea. Obvio, obviamente. ¿Y crees que el hombre en algún punto es como incomprendido en estas cuestiones? No sabría decirte si incomprendido. Es cierto que existe mucha resistencia a nivel mundial, no solo en los países latinos, sino en Europa y en otras partes. Considero que son temas sensibles y de nuevo, y que falta una parte más reflexiva. Mm. Pero sí, considero que en parte considero que hay una resistencia que hace que cuando se intenten hablar de estos problemas, en este caso pongamos, estamos hablando del hombre, pero pasa con otros problemas de igual manera. Hay algún grupo que dice, no, no hablemos de esto, por A, por B o por C. Es que hay De gente igual que dice manera, por eso, ejemplo, que no se debería hablar, sí, que como es medio un tabú. Y nada, yo soy partidario de hablarlo, justamente por eso arranqué con esto, porque quizás las personas al ver estos espacios se sientan un poco más seguras al darse cuenta de cómo esto repercute a varias personas y no solo a uno mismo, porque uno capaz piensa, estoy loco, que me pasa esto, no sé qué, y en realidad que es mucho más amplio de lo que uno llega a ver en su experiencia de vida propia. Ahora afecta a mucha gente y eso puede ser, ¿no? Un punto, un punto de apoyo para esa persona que quiere salir adelante. sí, también hay que tener en cuenta las diferentes culturas y contextos. Por ejemplo, mientras más estudiaba sobre América Latina en general, más veía el contraste, por ejemplo, en parte con Europa. ¿Qué La veías? masculinidad, por ejemplo, el tema de masculinidad es mucho más rígido de nuestro lado que en Europa. Si bien hay resistencia en ambos lados, nuestra forma de ver la masculinidad en América Latina es mucho más rígida. Tenemos un modelo más sólido, por así Conservador, decirlo. tradicional. Sí, sí, exactamente. Es entendible que en parte ese modelo tradicional, por así decirlo, en su momento era lo que se necesitaba. Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, uno de los problemas principales también que veía en Argentina era la crisis, o en América Latina en general. Somos países que no Crisis tenemos una económica. estabilidad. Exacto. Somos países que no tenemos por ahí un balance económico o que no tenemos los mismos recursos que otros países. Mm. Por lo que Hay eso puede tender. repercusiones. Sí, puede tender a que repercuta en la parte social, en la que las personas digan, no es hora de enfocarnos en esto, o por qué nos vamos a enfocar en esto cuando tenemos otros problemas más tangibles, por así decirlo. Mm. Y también volviendo a la parte del modelo tradicional, si el hombre es el que tiene que proveer, ¿cómo vas a proveer en una crisis? Entonces, considero que son demasiados factores y es por eso que considero que el punto reflexivo es el más importante. Y otro punto, por ejemplo, que también me parece muy importante sobre el concepto del suicidio, porque para mí ese es otro punto que ha sido incomprendido o que tiende a verse desde diferentes perspectivas ¿A qué te referís y con a el veces, concepto? por ejemplo, cuando hablamos de salud mental estamos diciendo que hay veces que se considera como un tabú y eso no permite que se profundice de la manera en la que se debería. Considero que en el suicidio pasa lo mismo. Muchas veces al suicidio se lo puede ver de diferentes perspectivas. En ocasiones como algo bueno, de nuevo, con la parte de un héroe de guerra, como Sí, la parte hablas de de esta amor. romantización del suicidio. No la terminé de comprender bien, pero vi que hablabas de eso. Si le puedes Sí, explayar mejor. con eso me considero, por ejemplo, muchas veces el dolor y el trauma lo terminamos romantizando. Nos encanta ver una película donde el protagonista sufre, por ejemplo, y luego consigue algo. De nuevo, Romeo y Julieta, lo más cliché. Se terminan muriendo para estar juntos. Y a la hora de hablar del suicidio tenés la parte que se ve como algo positivo, entre comillas, héroes de guerra, la parte romántica del amor, y luego la parte negativa, que es básicamente un atentado sobre la vida. Pero una de las cosas que comencé a observar mientras escribía y estudiaba era que el factor en común es el malestar de la persona.
pero que ese malestar no sabemos explicarlo. Y en muchas veces, por ejemplo, en muchas definiciones que se usan actualmente, se puede definir a una persona que está triste, que le pasa tal cosa, pero mientras que siga produciendo está bien. Entonces, como que siento que hay cierto tabú a la hora de Como hablar que del sea suicidio. funcional mientras sea funcional para el sistema, Está todo bien. todo pelota. Exactamente. Exactamente. Siento que también existe cierto tabú sobre el suicidio que nos impide hablar en profundidad sobre eso y que tendemos a decir, bueno, mira, si la persona, mientras que me puede levantar a trabajar, estoy bien, cuando en realidad existe un malestar del que no estamos hablando. Y para mí ahí está el punto clave. Mm. Sí, porque también está esto o sea, vos podés igualmente ir a trabajar y hacer tus actividades de la cotidiana tapando, incluso Tapando el resto. mediante esas actividades, te distraes de los problemas más de fondo que tenés en tu vida. Entonces puedes ser recontra productivo e igualmente sentir que tu vida no tiene valor o no va para ningún lado. ¿Sabes qué me interesa tocar sobre esto? Que creo que es muy relevante para la modernidad. El rol de las redes sociales. ¿Cómo podrían potencialmente afectar las redes sociales a la cantidad de suicidios masculinos? Va, suicidios en general también, pero bueno, como estamos tocando esto. Pues de la misma manera que estábamos hablando sobre los medios de comunicación ya en general, Mm. en muchas ocasiones, bueno, se puede comenzar que las redes sociales pueden ser de manera anónima. Y cuando algo se realiza de manera anónima, no existe un tipo de repercusión. Entonces, se lo relaciona mucho con el bullying, por ejemplo, sobre todo con los jóvenes, que los cuales no han desarrollado una identidad Y son los todavía. más vulnerables, además, Sí, ¿verdad? justamente, sí. Son los más vulnerables justamente por eso, porque se encuentran en una etapa de cambio y que aún no han creado una identidad propia. Entonces, ¿qué hacen? Adoptar la identidad de otros, por así decirlo, personas que ellos admiran o que a veces que ni siquiera ellos admiran, pero que, ven que el resto admira. Y justo como mencionás, por ejemplo, vos podés estar en TikTok, en Instagram, y lo único que podés ver capaz que son personas que son parece que son súper bellas desde que se levantan hasta que se van a dormir, con un cuerpo increíble, que tienen de todo, por ejemplo, un poco el efecto Andrew Tate, que Ah, ahora todo el sí. mundo quería tener tatuajes, Bugattis, autos, y eso termina creando esa idea de ¿por qué yo no tengo eso? Termina Mm. repercutiendo inclusive a nivel subconsciente, aunque no lo sepamos. Sí, sí, Y ves es tu justamente vida eso. y es una sentís una falta con respecto a lo que está perpetuado en las redes. Que aunque uno sepa, bueno, son más chicos más complicado, porque a medida que son más grandes te das cuenta que es algo falso, que está justamente hecho para mostrar lo mejor de uno. Pero sos más chicos, no sé si pensás mucho en eso. Vos lo comparás con tu experiencia de vida inmediata y decís, uy, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué me está faltando? Sí, sí, inclusive ni siquiera hace falta que sea así, porque otra parte es que nadie publica esos días malos. Entonces, capaz que vos te levantaste y ves que tal persona se la pasa en la playa o está siempre súper feliz. Y capaz que en realidad está en su habitación, que aún no se levantó de la cama y tenía esas fotos guardadas y las publicó. Y todo eso va creando cierto, inclusive a veces cierto rencor dentro de nosotros. Pero sí, todo lo que consumimos eh, nos termina afectando de una manera u otra. Y las redes sociales parece que es algo que no nos podemos quitar de encima hoy en día. Estamos todo el día con el celular, todo el día estamos viendo algo, la cantidad de información que consumimos es impresionante y el problema es que no sabemos qué hacer con ella, porque tenemos mucha información, pero no tenemos desarrollado un análisis crítico, por así decirlo. Porque, por ejemplo, ahora vos podrías tener tu podcast y hablar de lo que vos quisieras y alguien lo puede ver. Pero si esa persona no se cuestiona o no intenta comprender de qué es lo que se está hablando, no sirve de nada tampoco. Obvio, obviamente. Encima lo peor es que, o sea, he leído varios estudios de cómo la sobrecarga de información en las redes
apela a los sesgos cognitivos del cerebro que constantemente busca ahorrar energía, entonces ve algo y no se lo cuestiona porque es vago, el cerebro es vago. Entonces agarra todo el paquete y eso puede ser un gran problema, que es complicado de atacar, por lo que decís, de estar todo el día hiperconectados. Justo hace poco tuve una entrevista que hablábamos de esto de la hiperconectividad un poco y que creo que viene relevante al caso por la cuestión del aislamiento, de que hay como crecientemente un número de personas que se aísla más o que siente que le faltan estos vínculos afectivos y viene de la mano totalmente con los suicidios, probablemente, la tendencia a uno a aislarse y es como un ciclo vicioso entre no me siento comprendido, entonces me aíslo y como me aíslo me siento más alienado, entonces me siento menos comprendido. ¿Cómo crees que se puede intentar de lidiar con esto, con este ciclo vicioso de aislamiento e incomprensión? Pues diría que en parte es decir, poner los pies sobre la tierra a veces y decir qué es, quién soy y qué es lo que quiero, por así decirlo. Eh, Aunque suene como una perspectiva muy estoica, por así decirlo. Porque justamente lo que mencionas es que hoy en día, al tener las redes sociales, es como si tenemos nuestra identidad o somos tal persona, pero esa persona o esa identidad no nos gusta y en lugar de tratar de mejorarlo, creamos una nueva. ¿Cómo creamos una nueva? Descargamos un par de imágenes de Pinterest, nos creamos un perfil X en Instagram o lo que sea y pretendemos ser esa persona. A veces no para engañar a otros, sino para engañarse a uno mismo. Y considero que lo que debemos hacer para afrontar eso, digamos, o para combatirlo, es esa interrogación o esa cuestión interna, esa confrontación interna que tenemos que tener con uno mismo a veces, de decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es quién soy y qué quiero? Para mí ahí está Una, la clave. una cuestión de aceptación sería un poco, de mirar el problema a los ojos. Sí, aceptación y... Sí, como estás mencionando, aceptación. Y a veces, algo que se trata mucho en terapia, por ejemplo, inclusive cuando yo estuve en terapia psicoanalítica, se presenta una idea. A esa idea hay que bombardearla, por así decirlo. Mm. Y vos tenés que defenderla. Y va a llegar un punto que no lo vas a poder defender más. Y tenés que ver qué es lo que está pasando ahí. Y para mí esa es la forma de lidiar con todo esto. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que está mal? ¿Acaso es la otra persona o soy yo el que está mal? Porque muchas veces tendemos a poner el foco en lo externo, porque nos gusta, si el problema está en lo externo, yo no tengo que cambiar y yo no tengo que Sí, hacer nada. delegar la Pero cuando ponemos el responsabilidad. foco en nosotros, sí, pero cuando el foco está en nosotros no nos queda otra que intentar cambiar, que intentar hacer algo. Mm. Cortar esas partes nuestras, digamos, o quemar esas partes nuestras que ya no funcionan. Que duele, es muy difícil, pero que si no lo hacemos podemos terminar en lugares muy oscuros también. Sí, como que el precio a pagar es más alto después. El tema es que Sí, al principio no lo ves, entonces es más complicado. Me gustó, ¿sabes qué? La idea que mencionaste, que había citado a otro autor, que hablabas de que la sociedad se encuentra en un momento de transición donde hay rechazo hacia estos valores, o no valores, pero figura tradicional del hombre como proveedor y fuerte y que no tiene que mostrar las emociones. Existe un rechazo hacia eso, pero al mismo tiempo decías que no hay aún nuevas estructuras que agarren lo que el hombre hoy en día le gustaría ser, por así decir. ¿Cómo atendemos estas necesidades modernas? ¿Cómo crees que se puede abarcar esto? sí. Bueno, primero que esa resistencia, digamos, o esas críticas, sigo considerando que son 100% necesarias, porque necesitas el uno del otro, uno necesita del otro. Y gracias a esas críticas también podemos mejorar, porque si no, este planteamiento no existiría. Y por otro lado, con lo que mencionas, es
este modelo o esta figura, por así decirlo, que es la que se cuestiona y se critica tanto, no se debería criticar de esa forma, porque en su momento fue Funcionó. lo que nos ayudó a sobrevivir. Claro, nos ayudó a sobrevivir, funcionó y nos dio beneficios. Que tiene partes malas, todo va a tener partes malas, ningún sistema es perfecto. Y lo que ahora está pasando en esa transición, en esa deconstrucción que yo considero que es una destrucción, es que decimos, bueno, este modelo ya no nos gusta, ya no lo queremos. Y es como, bueno, está bien, mira, tiene sus cosas malas, capaz que para el día de hoy ya no nos va a dar el mismo beneficio, podemos construir algo más. Pero, ¿qué es ese algo más? Y ahí es cuando parece que la conversación termina. En lugar de decir, bueno, exploremos qué puede ser ese algo más, se crea otro modelo, extremadamente contrario al primero. Que también puede ser dañino un poco, ¿no? Ese nuevo Exactamente. modelo de que no Todo hay modelo, ningún grado de masculinidad, porque es lo que decíamos un poco antes, de que al hombre también le gusta sentirse útil y que sus acciones tienen valor y capaz en un modelo de destrucción total de la masculinidad no es la solución tampoco, justamente, porque todo modelo va a tener su parte buena y su parte mala, por así decirlo. obvio. Pero en lugar de crear cuatro modelos o cuatro etiquetas o cajas distintas, ¿por qué no decir, si querés hacer esto está bien, pero si querés hacer lo otro también está bien? Obviamente, mientras que, por ejemplo, vamos a decir límites A qué te generales. referís con eso? Con si quieres hacer esto, como darle los espacios al hombre de explorar sus diferentes partes. Sí, por ejemplo, vos querés ser fuerte, querés reprimir ciertas emociones en ciertas circunstancias, está bien, porque seguramente a lo largo de tu vida lo vas a tener que hacer. A Mm. lo largo de tu vida van a pasar cosas malas, vas a sufrir y vas a tener que pelear contra eso. Pero cuando vos sientas que estás llegando a un punto límite y ese punto límite te comience a hagas que adoptes conductas destructivas hacia uno mismo o hacia otros de manera, por ejemplo, abuso, alcohol, drogas, etcétera, pedí ayuda. Podés mostrar esa, entre comillas, debilidad. En lugar de decir sé fuerte o no sea fuerte, se debería enseñar cuándo puede ser fuerte o cuándo está bien que sea fuerte y cuándo está bien que muestres esa parte sensible, digamos. Y Sí, eso para mí, y ese camino al medio es el que no se habla. Se hablan de los dos destinos, pero no se habla de un camino al medio. me parece que estás dando en el clavo acá, porque o sea, yo pienso muy parecido a eso. Y decís que hay como herramientas que pueden adquirir los hombres para lidiar con estos problemas emocionales o para sentirse que no están en falta si quieren expresarse o si quieren, sí, mostrarse vulnerables y eso. Diría que van a tener mucha resistencia, sobre todo en nuestras culturas, que tienden a ser muy, como habíamos dicho, muy tradicionales. Pero es cierto que aunque tarde tiempo, el cambio se puede generar. El cambio se puede generar haciendo básicamente lo que estás haciendo vos, preguntando, haciendo un podcast, hablando. Por ejemplo, desde que me vine a Europa, cuando veo las historias o hablo con mis amigos de rugby, de rugby encima, que tienden a ser como los más tradicionales o los más siempre fuertes o así, veo que hay como un cambio. Veo de que estén ahí abrazándose, con un amigo nos decimos te amo mucho, te quiero mucho. Mm. Eh, ese cambio veo que está pasando, que está hablando un poco más. La resistencia siempre va a estar, sin importar qué hagamos. Sí, siempre se resisten los cambios. Sí, pero si ofrecemos esos lugares, poco a poco esos hombres pueden hacerlo. Por ejemplo, no, bueno, no sé si hace mucho, no sé si si ves la UFC. Sí, fanático. Bueno, Paddy the Baddy, el peleador de UK, Sí, que habló de Reino de que un Unido, amigo de él se se suicidó. suicidó. Sí, sí, ¿Y sí, qué, lo qué vi. pasó a partir de eso? Muchísimos hombres en Reino Unido, encima de Liverpool, de su zona, asistieron en número récord a pedir ayuda. Y fue simplemente una persona
que le pasó muy mal, que un amigo suyo se suicidó, que él ya no quería hacer más nada, y luego de una pelea dijo, me pasó esto, eh, por favor, si les pasa algo, hablen. Ese simple gesto, ese simple cambio, está bien que él tiene una audiencia muy grande, eso es cierto, y pudo llegar a más, pero Sí, todos podemos hacer lo pero mismo, obvio, obviamente, obviamente. O sea, las acciones, los cambios tenés, grandes se construyen de cosas pequeñas, de a cotidianas. poco. Siempre los movimientos fueron Vos así. tenés, sí, tenés 5 amigos, capaz que lo decís una vez en alguna una juntada, en un asado, y capaz que el amigo número 5 dice, che, yo el otro día me estaba sintiendo un poco mal y justo lo estabas hablando, así que querés ir a tomar un café, a tomar algo. Así es como se comienza. Y poco a poco así es como se puede generar el cambio. 100%. Sí, son las acciones de cada uno. También darle valor a lo que cada uno puede hacer, porque como decís, sí, Paddy Daddy obviamente tiene una audiencia gigante y es buenísimo que él lo hable, pero hacerlo en la cotidianidad creo que es la clave. Y para mí va un poco hacia allá. Cuando uno se puede mostrar así como vulnerable y decir, estar abierto a que surjan estos espacios de conversación o de escucha, eso, contagia esa energía de disposición, o capaz alguien escucha eso y dice, ah, mira, no estoy solo, a él también tiene problemas, o él también Sí, le gusta charlar de estas cosas. Y eso me parece un punto clave, la verdad. también, sí, pero también considero, ya que estamos hablando de esto, que las personas tienen que saber que tampoco va a ser algo de un día para el otro, Fácil. ni que va a ser, claro, exactamente fácil. Por ejemplo, no sé si a vos te ha pasado, si has ido a terapia o lo que sea, pero conozco muchos amigos que han intentado ir a terapia después de muchos años Mm. y van a un terapeuta, ya sea hombre o mujer, y no les gustó. No tienen por ahí esa conexión con su terapeuta. Entonces dicen, bueno, o les toca un profesional que por ahí no es el mejor, porque le ha pasado a mis amigos. Y dicen, bueno, esto de la terapia no es para mí porque la fui a uno y no me sirve. Y a veces también hay que tener en cuenta que no es que te va a salir a la primera, es prueba y error. Capaz que estamos hablando de esto y después viene alguien y le dice a su amigo, che, me estoy sintiendo mal. Capaz que tu amigo te dice, no me importa. No vea, pero que la persona no vea eso como, está bien, ya no voy a hablar nunca más de lo mío. Míralo como, bueno, capaz que necesito otros amigos para empezar. Preguntarle a otros amigos, sí. Sí, o seguir intentando, lo mismo con terapia. Yo siempre digo que si alguien trata de ir a terapia y no les gusta o no se sienten muy cómodos, sigan intentando, porque no existe solo una forma de terapia y cada persona tiene también sus preferencias, hombre, mujer, diferente escuela de terapia, de psicología, psicoanálisis, por ejemplo. Y es eso, que a veces también es un poco de prueba y error. A ver también cuáles son mis formas de expresarme porque todos tenemos diferentes formas de expresarnos. Algunas más físicas, otras más artísticas, otras más verbales. También es un poco de ir explorando qué es cada uno. Sí, encontrar eso para ver dónde te sentís más cómodo expresándote. Y esto que decís, la terapia, sí, yo también lo he visto en amigos y yo dije, yo les digo lo mismo, que, que es una cuestión de prueba y error y los psicólogos, terapeutas con los que he charlado, todos dicen, es un equipo esto. O sea, siempre que estés en una terapia es una cuestión de ida y vuelta. No te va a salvar la vida el psicólogo y vos tenés que hacer Justamente. tu trabajo, el otro es un guía y la cuestión es que se vayan complementando. ¿Sabes qué otra cuestión que me llamó mucho la atención? Porque esta cuestión del suicidio se divide como en etapas de pensamiento, acto consumado, había 3 etapas, si mal no recuerdo. Me llamó mucho la atención que las mujeres lo intentan más y tienen más pensamientos suicidas, pero sin embargo hay una brecha gigante entre los que efectivamente lo terminan haciendo, que son los hombres, pero que las mujeres también tienen este problema bastante agigantado porque incluso lo hacen más que los hombres. Sí. Eso es la paradoja de género, que es básicamente las mujeres tratan más, como decís, pero los hombres lo hacen más. Eso
Eso se puede explicar también con un poco con la biología de cada uno. Las mujeres son más neuróticas que los hombres. Y con neurótico no me refiero a por como usamos la palabra loca o lo que sea. No, neurótico es ser más sensible a las emociones negativas. Las mujeres son más sensibles en ese lado, experimentan más las emociones que los hombres. Y es debidamente a eso que las mujeres, por ejemplo, en situaciones de tristeza, enojo, frustración, lo experimentan aún más. Pero ¿qué pasa? Después tenés al hombre que tiende a ser más impulsivo, tiende a no tener estas herramientas que tiene la mujer de apoyo. También se combinan otros factores, esa represión, ese aislamiento que se combina también con todas estas características del hombre, trae consigo alcohol, trae drogas, al ser más impulsivos y al tomar más riesgos también. Hay Sa- muchos suicidios por conducir a altas velocidades y chocar. Y también lo que es el método. Las mujeres utilizan diferentes métodos que los hombres. Hay estudios que dicen que las mujeres, por ejemplo, utilizan pastillas mm, y los hombres pistolas o armas de fuego, métodos más letales. sí, métodos más letales, por así decirlo. Mm, Entonces, esa es la paradoja, básicamente. Y ahí está la, sí. la gran brecha de todo esto. Sí, es bastante loco porque además no es que es una brecha chiquita, es una brecha enorme. Sí, Entonces, eso también implica que hay que hablar de ambas cosas, ¿no? Porque si las mujeres lo intentan tanto, definitivamente también hay algo que resolver ahí o cuestiones en las que se debería indagar más, aunque sí, por ahí cuenten inclusive, más espacios para charlarlo y eso y que no sea un tabú charlar de salud mental en mujeres. inclusive en uno de los estudios mencionaba que el número de intentos, bueno, de suicidios en mujeres iba a aumentar en los próximos años. ¿Ah, Y sí? también justamente, ¿Por justamente qué? debido también a lo que es el cambio en esta etapa de transición que estamos teniendo, que habíamos mencionado antes, una de las repercusiones iba a ser esa. Y, y justo lo que estamos mencionando, a veces no, a veces es dar ese espacio y también entender cómo funciona cada uno. Por ejemplo, ahora estamos hablando de los hombres, pero si también nos enfocamos en las mujeres, es decir, bueno, teniendo en cuenta que la mujer tiene todos estos recursos, ¿cómo utilizarlos? Porque si también estamos diciendo que la mujer es más sensible, más neurótica, que experimenta más las emociones que el hombre, ¿cómo hacemos que puedan usar sus recursos de manera que las beneficie? De manera en que cuando tengan un problema puedan pedir ayuda. Que inclusive, no sé si querés hablar después un poco, pero yo estuve en muchos voluntariados y en uno era una línea de ayuda. Atendía a personas en situación de crisis, que Sí, tenían comentame, bipolaridad, comentame un psicosis. poco tu experiencia con eso. Sí, pues básicamente es una línea de apoyo telefónica. Las llamadas duraban aproximadamente media hora y eran personas que tenían algún tipo de crisis, que tenían bipolaridad, psicosis, ideación suicida. Y me fue muy curioso mientras escribía todo esto de los hombres y las mujeres. Porque cuando una mujer me llamaba, yo no tenía que decir absolutamente nada. La mujer me presentaba el problema y después sola iba caminando hacia la solución. Vos Y la después me decía escuchabas nada mucho. más. Sí, sí, y encima me decía, muchas gracias por escucharme, eres muy bueno. Y yo no hacía nada. Yo solo estaba ahí escuchando y de vez Escuchando. en cuando, escuchando, estando, claro, con la presencia. El hombre no. El hombre lidié con muchos que eran muy conflictivos, muy pocos tenían esa habilidad del habla, del discurso y de De, poder de comunicar lo que les expresar. pasaba, de expresar Exactamente, de poder expresar. sus problemas, sus emociones. Y algo también que me chocó mucho, que hablaba con una amiga del trabajo, que hasta que no conoces, digamos, el contexto y hasta que no estás ahí y ves a estas personas o tratas con estas personas, no te lo imaginas. A mí me llamaban hombres
ya eran personas mayores y que algunos también tenían algún tipo de discapacidad, que me decían, yo les decía, hola, ¿qué tal? Yo trataba de darles una charla al principio. Después era más de, te escucho, para que ellos hablen. Pero ellos me decían, no, solo quiero saber que hay alguien al lado del teléfono. Gracias. Y la llamada duraba 3 minutos. Y estos eran, Pero para no, no no te decir, decían nada. no, ellos solo querían saber que había alguien atrás del teléfono. Y en su mayor, para no decirte todos, la mayoría eran hombres. Y después mi amiga, que también estuvo en un servicio parecido, pero ella era un trabajo, eh, había veces que tenía que llamar a personas para decirle feliz cumple. Y dice, oh, ¿cómo te acordaste? No sé qué. Y claro, era su trabajo y ella lo tiene anotado. Pero hay personas tan solas y cuando tenés en cuenta estas diferencias de sexo y cómo el hombre no es capaz de expresar ni crear esos vínculos con los demás que las mujeres, eh, empezás a ver, digamos, a qué puede llevar todo esto. Empezás a ver las consecuencias de esta falta de recursos en el hombre. Y la verdad que hasta que no lo ves es impresionante. Decís que también hay un poco de relación entre la capacidad de introspección y de entenderse un poco más a uno mismo. O sea, que los hombres tienen más dificultad de entender sus patrones de comportamiento y el porqué detrás de eso y menos capacidad de introspección. Diría que sí porque las mujeres tienden hacia las personas, tienden al cuidado. La conducta antisocial femenina se caracteriza por no ir a lo físico, sino al estatus social. Como decimos nosotros, a los chismes, por ejemplo. Eh, el hombre no, el hombre tiende a lo abstracto, tiende a los objetos, tiende a lo físico, lo impulsivo. Entonces, cuando vos tomas una persona que se está sintiendo mal, que tiene un malestar, ¿quién va a tratar de expresarlo o ponerlo en palabras e identificar qué es lo que está pasando? La mujer. Porque, porque ella es la que está acostumbrada, digamos, a lidiar con personas y con todos sus factores. El hombre no, el hombre es más solitario. E inclusive hay un estudio, eh, tenían que traer personas que estuvieran molestas, por así decirlo, y habían traído una mujer que había tenido un problema con su esposo. Y le decían, bueno, mientras tanto tenía un escáner en el cerebro para ver qué parte se alumbra, digamos, tenía más luz que las otras. Y dice, bueno, de todas estas palabras, identifica cómo te sentís. Y ella pensaba que estaba enojada hasta que vio la palabra decepcionada. Y cuando vio la palabra decepcionada, se vio cómo su cerebro se tranquilizó porque pudo poner en palabras qué es lo que tenía. Y te menciono este test, digamos, este estudio, porque esa capacidad las mujeres la tienen más desarrollada que los hombres, en poner en palabras. También lo veo, por ejemplo, no he hecho muchas entrevistas, por así decirlo, y si ves cómo empezamos nosotros, me costaba hilar una idea con la otra, por así decirlo. También lo veo en mí. Eh, pero sí, las mujeres tienen más facilidad, digamos, con eso. Entonces decís que desarrollar un poco de introspección y de capacidad de comunicación sobre los problemas en los hombres podría ser una herramienta de ayuda para estas cuestiones. Sí, también, no sé si conoces a Jordan Peterson. Sí, Bueno, no sé si habías visto que él dijo, todos, para empezar, el pensamiento crítico es algo que no se enseña, lamentablemente, pero que se debería enseñar, o poner más énfasis. Y después que nosotros pensamos que pensamos, pero la única forma de pensar es hablando o escribiendo. Porque cuando vos hablas o escribís, notas incuen- in- notas tus errores, por así decirlo. Y por ahí no es, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahora, no es que el hombre diga, bueno, ¿cómo puedo ser más crítico con mis pensamientos y esto y aquello? Es decir, me está pasando algo. Lo voy a poner en palabras o lo voy a escribir. No hace falta que sea con alguien. Aunque sea, me lo voy a decir para mí en voz alta. Eso ya es un buen comienzo, porque ahí ya estás intentando poner palabras a tu malestar. Y mientras más uno lo intenta, mejor se hace también.
más práctica uno tiene. Y con eso ya sería un muy buen recurso para no solo los hombres, para las personas en general. Sí, para lidiar con las emociones, para entenderte. Eso es re, porque, viste, uno tiene 1000 pensamientos por segundo, más si sos sobrepensador como yo, tenés muchos pensamientos. Y entonces, después, ahí todo es un quilombo en la cabeza. Pero cuando bajás las cosas a tierra, yo también hablo solo, viste, no sé, cuando estoy que en el auto o caminando, si nadie me está viendo, para no quedar como un loco. Sí, Hablas para reformular lo que está pasando. Y muchas veces me doy cuenta que iluminando estas cosas que están en la cabeza mediante estos recursos, decís, al final era una boludez por lo que me estaba preocupando. sí. No era O nada, no era nada inclusive, muy importante. O te das cuenta, le das más claridad y tenés otras herramientas para resolver con el problema. sí, inclusive para que también sea más fácil de ver, imagínate esos videos de Cristiano Ronaldo, de Messi, de los deportistas que se pueden hablar solo, que cuando hay un Mm, problema dicen, bueno, mira, eh, me equivoqué, no metí el gol, no metí el tiro libre, sigamos. Esa misma charla que parece algo tonto, que parece algo por ahí, no sé si decirte infantil, es exactamente lo mismo. Es sacar el foco de ese pensamiento tan negativo que uno tiene y dar más claridad a lo que está pasando. Y es exactamente lo mismo. En este caso está más enfocado en la parte deportiva o en errores capaz, o en ciertos patrones o acciones, pero se puede hacer de manera más general, como justamente como haces vos. Salir a caminar y mientras te moves, eh, vas hablando, vas viendo qué querés, un poco como una lluvia de ideas, pero que la haces vos mismo. exacto. Es darle un poco de reflexividad para echarle Sí. claridad. ¿Sabes qué? Te quiero hacer otra pregunta, a ver si te ocurre algo. Si es que hay algún mito o creencia errónea que te parezca que hay que derribar con respecto a la salud mental masculina. Yo diría que salud mental en general, uno de los mitos podría ser en realidad el tabú, o el mito de que si se habla va a empeorar todo. Es cierto que, como mencionábamos en la parte de el suicidio por imitación, hay ciertas áreas capaz, o hay ciertos temas que se tienen que tratar de forma más delicada que la otra, eh, pero mientras más hablamos de nuestros problemas con un fin reflectivo y con un fin de poder mejorar, va, nada malo va a pasar. Muchas veces Mm. también ocultamos todo eso por un miedo de que todo empeore. No decimos algo por miedo a que eh, nos critiquen, nos ataquen. Y ahí está el mito. E inclusive otro punto reflectivo puede ser, si vos estás en un entorno en el que cuando cuando demostrás tu parte vulnerable o tus ideas o decís algo, te critican, te atacan. Eso también es otra pregunta que hacerse. ¿En dónde Sí, estoy? Quiero estar capaz acá. poder, ¿Puedo salir? claro, También hay podría veces cambiar que el la persona no entorno. puede salir. Sí, a poner que hay veces que la persona es más difícil que la persona salga de ese entorno. Pero es un poco jugar con esa cuestión, con esas dudas, con esas preguntas para hacernos. Y bueno, también, si vamos con los mitos más clásicos, es que los hombres no lloran, que los hombres no necesitan ayuda. Es cierto que muchas veces se dice, bueno, está bien ser débil. Digamos que hay que frasearlo mejor. Sí, hasta Está un bien punto. Es lo que mostrar, dijimos antes. Está está bien, bien mostrar emociones. exacto, Es- mostrar las Está bien diferentes pedir partes de tu ayuda. personalidad. Sí, sí, capaz que más que mitos a veces se podría ver como replantear o refrasear ciertas cosas. Está bien mostrar vulnerabilidad, está bien llorar, está bien tener momentos de error mientras que él se sigue avanzando. Capaz que más que un mito de que tal cosa es correcta, es errónea o no, es verdad o no, es modificar cómo decimos las cosas, con qué fin o con qué... Sí, con qué fin estamos diciendo las cosas. Mm. Si no es para mejorar,
o si es para ocultar algo, o si es para criticar algo. Obvio. Está buenísimo eso, pensar en el fin del por qué. Porque no hablar así como al pedo. Y me gusta hacer énfasis en esto de. Pues también creo que hay en ciertas culturas y lugares más que en otros, una como hay polarización entre los géneros y que se critica mucho a la masculinidad, que eso también puede repercutir en los hombres y creo que está bueno encontrar ese punto medio donde decís de poder mostrarse vulnerables y abrazar esas partes que tenemos todos, porque negarlo es un delirio, o sea, todos tenemos esas partes de vulnerabilidad, de reflexividad, de mundo interno y también poder permitirse como aferrarse a lo masculino de cada uno, que es innato a todos por naturaleza. Sí, inclusive en esa pelea también hay que entender que no todo que te ayuda te quiere ayudar, a veces es más por beneficio. Y también entender que algo que menciono en los artículos es que las mujeres, por ejemplo, con el feminismo, fue un proceso, fue un movimiento, tuvo su tiempo, tuvo su lugar y tuvo su reflexión. Y es por eso que las ayudó y es por eso que aún pueden seguir mejorando. Mm. Y también hay que entender que el hombre necesita ese mismo tiempo. Eh, no hace, hace no mucho había guerra, hace no mucho el hombre tenía que ser tal cosa para sobrevivir o para mostrar su valor, por así decirlo. Y son creencias que siguen estando y que capaz que van a seguir estando en el tiempo. Entonces no podemos exigir que el cambio pase de un día para otro, sino Claro, que para nada. debemos darle un tiempo de madurez, por así decirlo. Y en el camino sí, en el camino se puede criticar, se puede hacer ciertas preguntas, ciertas dudas, porque es lo correcto. Porque sin eso tampoco no sabemos cómo mejorar. Obvio, sí, 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 no Pero tiene que sí, faltar la crítica, pero tampoco una crítica sin un reemplazo un poco mejor. sí, una crítica, observaciones, por capaz. Una observación o una crítica, pero siempre con un lugar de reflexión, un lugar o un espacio. O con empatía, una crítica con empatía, por así decirlo. Buenísimo, Agus. Muchísimas gracias por la charla y todo. Y nada, si querés, si tenés algún espacio donde quieras mostrar tus investigaciones o tu trabajo, puedes compartirlo. Sí, mira, por ahora en realidad justo vos me mandaste un mensaje en un Instagram que yo publicaba artículos y todo y que ya no lo publico, no lo utilizo mucho. Es cierto que en LinkedIn termino publicando todo, que es básicamente mi nombre, Agustín Brito Cardone, Agustín Cardone. Em, y la verdad es que justo me agarraste en un tiempo en el que estoy con muchos cambios Mm, y aún no he tenido tiempo para poder, no sé si decirte reflexionar sobre esos cambios o escribir sobre las cosas que he visto o estoy tratando de hacer, pero en un futuro con la experiencia que estoy ganando, los voluntariados, los trabajos y todo, eh, voy a estar compartiendo más cosas, así que va a estar seguramente todo en LinkedIn y por ahí. perfecto, me encantaría. Así que ansioso por ver esos trabajos, que los que vi me gustaron mucho. Así que muchas gracias a vos por venir. Muchas gracias a vos.